apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González, y el día de hoy iniciamos lo que es la primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular, ámbito jurídico e institucional de la gestión del riesgo, correspondiente a la especialización de gestión de riesgos. El día de hoy hablaremos sobre riesgo, concepto, clasificación y evaluación. Especialización que se imparte en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrados, IESI. Bueno, la temática que vamos a tocar el día de hoy es, como una pequeña introducción, algunos conceptos y riesgos, componente, clasificación, gestión de riesgo y su evaluación. En toda fuente de trabajo deben realizarse actividades tendientes a la prevención de riesgos laborales a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las consecuentes ventajas de la producción y de la productividad, alcanzando así un mayor bienestar social que se refleja en la economía de la propiedad, en este caso de la propia entidad de trabajo. En lo que es el autor Oscar Betancourt, dice que hablar de riesgo es adoptar una posición ecléctica que en este caso algunos les equiparan con un agente o un factor en una relación simplista causa-efecto. Así el riesgo de trabajo deviene en causa. También se menciona que en ese mismo sentido las nociones tales como riesgo de trabajo, factor nocivo, carga laboral o exigencia. En otros casos, por riesgo se entiende el efecto de este, es decir, el accidente o la enfermedad de origen ocupacional, cosa por supuesto absurda que desde cualquier posición filosófica, científica o técnica, ¿verdad? Va a ser completamente diferente de cómo se debe tratar directamente aquellos factores de riesgo que se puedan presentar. Sin embargo, existen otras facetas del problema, como por ejemplo la acepción clásica del riesgo en la epidemiología, donde se considera, en este caso, no es ni un agente ni como enfermedad o accidente, sino como la probabilidad en términos estadísticos de la ocurrencia de cualquier tipo de evento, sea grupal o sea por un grupo poblacional determinado. Por supuesto, en este caso, de acuerdo a los trabajadores que se puedan encontrar o que laboran directamente en una entidad de trabajo. Entonces, en este caso, sería directamente lo que es en el área de la ingeniería industrial y la medicina del trabajo, el uso de que han hecho de los riesgos es cuestionable por tres razones. La primera, se les considera desvinculados del proceso laboral. Casi la mayoría de los diferentes puntos o aspectos que se tocan, pues son completamente desligados del proceso de trabajo. Se estudian de manera aislada e independiente unos con otros. ¿Bien? Y se les asocia
con una enfermedad determinada legalmente reconocida. La noción, en este caso, de lo que se denomina procesos peligrosos para la salud en el trabajo, es todo aquello que en el trabajo puede afectar la salud de estas personas, sea porque surjan directamente de los objetos de trabajo, de los medios o herramientas que se utilizan en un puesto de trabajo, de la organización y división propiamente, cómo está distribuido sus horarios de trabajo, la supervisión, las tareas específicas, cómo se supervisa, cómo se hace esa vigilancia de control y seguimiento de que puedan existir algunos agentes que afecten directamente la salud de los trabajadores, ¿sí? O de otras dimensiones propiamente del trabajo. Los diferentes problemas de salud de los trabajadores en cualquier expresión de compromiso de la salud de los trabajadores, sean molestias, cambios bioquímicos, síntomas aislados, síndromes o entidades bien definidas, sea que se produzca de manera violenta o lenta y progresiva. Bien. Y aquí, en este caso, de manera violenta, hablamos, por ejemplo, cuando lamentablemente en un proceso de trabajo puede directamente pues sufrir el trabajador o la persona que está manejando, manipulando una máquina o un equipo. Entonces allí, ¿verdad? Al producirse un accidente, eh, y dependiendo de que si no se le dio capacitación, que si no se le explicó cómo es el procedimiento del trabajo, ¿verdad? Puede que sufra, ¿verdad? Esta persona de manera violenta un hecho que, bueno, en este caso, pues puede afectar directamente la salud de esta persona. Entramos ahora en lo que son algunos conceptos. Riesgo, medida de pérdida económica, daño ambiental o lesión humana en términos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Frecuencia, en este caso, la magnitud de las pérdidas de daño en el ambiente o de las lesiones que pueden traer como consecuencia, pues, cualquier tipo de lesión, tipo de lesión. También se denomina que es, en este caso, el riesgo, es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad. Entonces aquí hacemos acotación a lo que es la norma venezolana Covenil 2060 del año 2004, cómo se desarrolla un programa de higiene y seguridad ocupacional, y allí aparece en este caso algunos aspectos generales. Tenemos lo que es el riesgo individual, riesgo a que está sometida una persona en la proximidad de un peligro. Bien, esto incluye la naturaleza del daño al individuo, la probabilidad de lesión y el periodo de tiempo en el cual la lesión puede ocurrir. También hablamos de lo que es directamente el riesgo laboral, ocupacional o derivado del trabajo. Viene a ser una combinación de la frecuencia o probabilidad que pueda derivarse de la materialización de un peligro en el trabajo, capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud e integridad física del trabajador. Entonces, allí está pendiente, ¿verdad? De cómo se distribuye o se materializa directamente este peligro. Y todo esto va en conjunto de los diferentes procesos de trabajo que se desarrollan, las etapas, ¿sí? De ese trabajo que se desarrolla y que puede desencadenar directamente en alguna alteración de la salud. Tenemos lo que son los riesgos inherentes. Son riesgos
consustanciales al objeto, evento o situación y que no pueden eliminar ni alterar la naturaleza, en este caso, de los mismos. Damos algunos ejemplos, citamos algunos ejemplos, como es el filo de un cuchillo, la inflamabilidad de la gasolina, entre otros. Aparece también, o podemos hacer acotación de lo que son los riesgos agregados. Son riesgos que no tienen nada que ver con el fin o la utilidad que se persigue. En este caso, citamos lo que es un cuchillo con el mango suelto, ¿verdad? La gasolina transportada en envases no adecuados, ¿bien? Que aquí en este caso es que si, por ejemplo, en ese caso se tiene un cuchillo, ¿verdad? Con el mango suelto, pues puede ocasionar algún tipo de accidente, ¿verdad? En el proceso, en este caso, en el momento de la manipulación. Tenemos los riesgos puros o netos, son aquellos que pueden resultar en pérdidas o en no pérdida, más nunca en ganancia. Caen en el ámbito de la seguridad. Riesgos especulativos son los que pueden derivar en pérdidas o ganancias. Tenemos también lo que es el peligro, que en este caso es la condición física o química de un sistema, planta o proceso que tiene el potencial de causar daño a la persona, propiedad o ambiente. Está la evaluación del riesgo. Se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de los diferentes efectos adversos durante un lapso, en este caso específico. Estima la magnitud de aquellos riesgos que no se pueden evitar y obtiene la información necesaria, en este caso, para directamente tomar algún tipo de decisión sobre las medidas de adoptar. Bien, otro de los conceptos, bien, tenemos el análisis de riesgo, es el uso sistemático de la información que es disponible para identificar aquellos peligros y estimar el riesgo para los trabajadores, la propiedad y en este caso también el medio. Está otro concepto que es la administración de riesgo. Es la aplicación sistemática de políticas administrativas, procedimientos y prácticas a las tareas de analizar, evaluar y controlar cualquier tipo de riesgo. El control de riesgo viene a ser el conjunto de medios, de técnicas, ¿verdad? En este caso también de con qué se va a poder controlar aquellos instrumentos que me permita a mí gestionar directamente aquellas frecuencias de eventos que pueden llegar a ser graves y que puedan producir algún tipo de pérdida ocasionado por este tipo de riesgo. El daño es la gravedad de la lesión o de la pérdida física, funcional o económica que pueda resultar si se pierde el control de riesgo. Y tenemos lo que es la gestión del riesgo. Es el proceso de identificar, evaluar y minimizar el impacto del riesgo. Es una forma en que toda organización o toda entidad de trabajo o toda empresa identifiquen los peligros y amenazas potenciales y tomen las medidas para eliminar y reducir, en este caso, algún tipo de probabilidad de ocurrencia. Porque la idea aquí, ¿qué es? Que a medida de que se estudian esos riesgos, ¿sí? Presentes en todo proceso de trabajo de cualquier organización, pues la idea es que eso, como ya dijimos que el riesgo es una probabilidad, la idea es que eso se reduzca,
se mitigue, ¿sí? Se trate de eliminar. Nunca se va a eliminar por completo, ¿sí? Porque va a quedar allí algo que de acuerdo a la propia capacitación que reciban, en este caso, los trabajadores, o la propia información en materia de cómo manipular o cómo desarrollar ciertos procesos de trabajo. Entonces, allí es también la pericia de cada trabajador, ¿sí? Y nos vamos en el caso de la gente de construcción. La gente de construcción, de tantos años de hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre dicen, no, tienen la experiencia, pero ojo, a veces esa misma experiencia, por obviar algún tipo de paso, puede que haya o en este caso ocurra algún tipo de evento no deseado y que pueda perjudicar en este caso, pues la salud del trabajador. Bien, entonces por eso es muy importante la formación y capacitación en esto, en esta área. En pocas palabras, la gestión de riesgo tiene como objetivo proteger a una organización de posibles pérdidas o amenazas del funcionamiento continuo. Esto se debe a que se debe incluir pérdidas financieras, daños a la reputación directamente de una organización o perjuicios de los diferentes miembros o integrantes de una organización. Bien, tenemos entonces aquí lo que es los riesgos, los componentes. Elementos que componen el riesgo es la probabilidad, esperanza estadística, que la consecuencia se produzca. La consecuencia, resultado de un riesgo determinado. Y la exposición, el factor de tiempo que incide en la probabilidad. Bien, esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y qué debemos hacer con los riesgos? Primero, identificar todas las exposiciones con el potencial de ocasionar daños o pérdidas. Por eso es muy importante, y ahí es donde se dice que se debe tener todo lo que corresponde a, a que todo proceso debe tener conocimiento, ¿verdad? El trabajador. ¿Y a qué está expuesto? Al hacer ciertas tareas o ciertas actividades que de una u otra forma puedan, ¿verdad?, perjudicar la salud de ese trabajador. Evaluar y analizar cada uno de los riesgos, lo que significa medir su magnitud, teniendo en cuenta las consecuencias y las diferentes probabilidades que puedan existir. Bien. Lo otro es desarrollar un plan de acción para enfrentar y controlar cada riesgo. Seleccionar la mejor combinación técnica. Que independientemente, y eso lo vamos a ver, que dependiendo del factor de riesgo que se presente en cualquier actividad económica, ¿verdad? Se debe saber y se debe conocer hacer como una especie de previo diagnóstico de esto. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que se evalúe, se haga seguimiento y lo que se haya que cambiar, ¿verdad? En ese proceso, pues se cambie. Ojo, la idea fundamental es evitar y aplicar, ¿verdad? En este caso, evitar cualquier tipo de evento no deseado. Bien, pero si se obvia algún tipo de tarea o se obvia algún tipo de actividad, efectivamente puede producir un evento. En la construcción pasa mucho, por ejemplo, los maestros de obra, la mayoría, por el exceso de confianza de que ellos han hecho toda la vida ciertas tareas, ¿verdad? Ellos a veces se obvian algún tipo de tarea o actividad. Entonces allí es donde ocurre cualquier tipo de evento no deseado, sea un accidente o sea una enfermedad de origen ocupacional.
Una cuarta es implementar las técnicas seleccionadas. Y por último sería revisar periódicamente, reidentificar los riesgos y ajustar las técnicas que se vayan a aplicar. Tenemos aquí un pequeño esquema de cómo ver o visualizar directamente la identificación del peligro, la estimación del riesgo, el análisis del riesgo, la valoración del riesgo, si es un proceso seguro, si es seguro, el riesgo es controlado, si no es seguro, entonces se hace un control, una previa evaluación, ¿sí? Y una gestión de riesgo. Esto es del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. Bien, allí ellos, yo de todas maneras por plataforma, sí, por el aula, enviaré algunos enlaces como para que ustedes, en el momento de revisión y de complementar algún tipo de puntos o aspectos que queden, ¿verdad? En el aire, ustedes completan con lectura directamente de el Instituto de Seguridad en el Trabajo, de Higiene y Seguridad en el Trabajo de España. Bien. Esto es sacado de una norma técnica elaborada por ellos. Bien, tenemos aquí la técnica de las cuatro T. Terminar terminar el riesgo. Ideal, mas no siempre factible. Se puede sustituir cualquier tipo de sustancia. Se puede modificar cualquier tipo de método de trabajo. ¿Sí? Y se puede suprimir o modificar partes del proceso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar el riesgo. Tenemos también lo que es, entre esas cuatro T, tenemos lo que es tratar el riesgo. Es la forma más común de controlar el riesgo. Tiene que ver con medidas preventivas habituales, en este caso, siempre dar capacitación y formación, independientemente así sean personas expertas. Siempre hay que dar capacitación y formación. Con eso sería una de las medidas que permite a que el trabajador esté consciente y esté recibiendo información, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico y poder eliminar o mitigar algunos eventos no deseados. Establecer normas y procedimientos, muy importante, y lo que es el uso directamente de equipos de protección personal. Tenemos lo que es tolerar el riesgo, y aquí se puede convivir con algunos tipos de riesgo. Solo puede ser razonable cuando se juzgue adecuadamente el riesgo. Supone que estamos dispuestos a asumir la pérdida o daño. En este caso, y eso lo vamos a ver ya en la última unidad, ¿verdad? Aquí en Venezuela existe el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, conocido como INSACEL. El INSACEL forma parte como tal del Ministerio del Trabajo y de una u otra forma permite directamente de que se debe evaluar, ¿verdad? Algunas normativas como tal y específicas que permiten de cómo vamos a modificar o cómo se puede tolerar directamente cualquier tipo de riesgo. ¿Ok? Bien, tenemos lo que es transferir el riesgo, traspasar la responsabilidad a un tercero, traspasar el riesgo financiero seguro o traspasar procesos o etapas. En este caso, todo lo que ocurra en una entidad de trabajo, sea público o privado, y que presente algún tipo de lesión, ¿verdad? Todo eso corre o tiene la responsabilidad el patrono, el dueño, los accionistas, el dueño de la empresa. Entonces, allí, ¿verdad? Es donde pues, se debe tener
lo que son los procedimientos, lo que son los manuales, ¿sí? El programa de seguridad y salud en el trabajo, que eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Y que permita, a través de todo esto, pues, mitigar, ¿sí? Evitar cualquier tipo de suceso que pueda perjudicar la salud del trabajador. Bien. Tenemos lo que son algunos riesgos, la clasificación de riesgo, factores de riesgo que están presentes en el entorno laboral. Tenemos lo que son los físicos, tenemos lo que son los químicos, los biológicos, los psicosociales, ergonómicos, mecánicos y locatarios. Tenemos lo que son algunos factores de riesgo físico, ruido, presiones, iluminación, vibración, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas como el frío, el calor, las radiaciones infrarrojas y ultravioleta. Tenemos algunos factores de riesgo químico como son los polvos, los vapores, los gases, los líquidos, los mismos disolventes. Los biológicos tenemos lo que son microorganismos, insectos, roedores, el moho, ¿sí? En este caso, si existen estructuras directamente de la organización, ¿verdad? Allí está lo que son moho, sea por humedad, por filtración, ¿bien? Hongos, bacterias, virus, los mismos residuos de actividades humanas, aguas residuales, desperdicios industriales o desperdicios también hospitalarios. ¿Bien? Y para todo esto, pues debe haber medidas preventivas que permitan de una u otra forma eh, que esa persona que está haciendo una tarea muy específica esté expuesto directamente a esos factores de riesgo. Tenemos lo que son los psicosociales y ahorita pues está sucediendo lamentablemente en muchas entidades de trabajo lo que es la parte psicosocial. Estrés laboral, monotonía laboral, las demandas, lo que son las cognitivas, la misma organización del trabajo. En esa misma organización del trabajo puede presentarse que a unos, en vista de que hay reducción de personal o se están retirando de esos centros de trabajo, entonces le recargan las tareas de esas personas que se retiraron a las personas que quedan. ¿Bien? Entonces ahí entra la organización del trabajo y eso tiene que ser evaluado, eso tiene que ser rediseñado, esos métodos de trabajo que va a ser pues el personal que forma parte de la integración de esa organización. La carga de trabajo, los horarios de trabajo, ¿sí? La misma comunicación, las tensiones mentales del trabajo, las tensiones familiares, lo que es el burnout, situación política y económica. Bien, y no vamos a entrar en detalles. Tenemos también lo que son los factores de riesgo ergonómicos, características físicas de la tarea, postura, fuerza, repeticiones, ¿sí? Monotonía de la tarea, la repetitividad de ciertas tareas, pues de una u otra forma deteriora todo lo que es la parte de eh, directamente sea de miembros superiores o miembros inferiores de cualquier persona. Bien, la misma duración, el tiempo de recuperación, la carga dinámica y la vibración que puede asistir de acuerdo a esas tareas de los segmentos. ¿Ok? Tenemos características también, y ya serían estas ambientales, ¿verdad? Pero son de riesgo ergonómico, como es el estrés por el calor, el estrés por el frío, la misma vibración hacia el cuerpo, la iluminación y el ruido. Algunos mecánicos, que sería la descarga de energía, la electricidad, la caída,
serían caídas a un mismo nivel, ¿sí? Sea que porque el piso estaba resbaloso. Entonces, el trabajador pues pasó por esa parte, ¿sí? Del piso y se cayó al mismo nivel. Y sería desnivel, caída de diferente nivel cuando son caídas producto de que utilizan una herramienta como es en este caso una escalera, sea portátil. Bien, entonces allí hay caídas de diferente nivel. Están las caídas de objetos y lo que en este caso, también lo que son los golpes. Tenemos aquí otros factores de riesgo mecánicos, que es la estructura, los pisos, bueno, las escaleras, elevadores, ubicación de diferentes puestos de trabajo, estacionamientos, servicios, comedores u oficinas. Aparece aquí lo que es la evaluación y métodos para valorar el riesgo. Al evaluar los riesgos, estamos estimando la probabilidad de que un evento suceda y la magnitud del daño que está en capacidad de ocasionar. Entonces tenemos aquí como unos cuadros ya con una ponderación y decimos, de acuerdo a la probabilidad y de acuerdo a la gravedad. Entonces, el riesgo va a ser dependiendo de la probabilidad, ¿sí? Y dependiendo de la gravedad, ¿ok? Entonces, es como una simple multiplicación. Aquí, de acuerdo a esa numeración, ¿verdad? Y es la NT 330 del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, ¿verdad? Está este esquema donde dice cuál es la probabilidad y cuál es la frecuencia, y dependiendo si el nivel de riesgo es extremo, medio o bajo. Pero eso se sabe de acuerdo al previo diagnóstico que se le haga, ¿verdad? A esa organización. Tenemos lo que es, y ya esto lo veremos en unos ejemplos, ¿sí? Tenemos lo que es el grado de peligrosidad, que es otro elemento que se debe considerar cuando se analizan los riesgos. Se toma en cuenta el tiempo de exposición, grado de peligrosidad, y entonces allí tenemos lo que es probabilidad por tiempo de exposición y consecuencia. Y ahí tenemos la formulita, que es la multiplicación GP, P por E por C. Tenemos lo que es, bueno, este sería el método de William Fine, que es determinar el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado. Serían las consecuencias, la exposición y la probabilidad. Aquí aparece de acuerdo a lo que se observa, ¿verdad? Y la obtención como tal de esas tablas, valoración de las consecuencias, y aquí, como ven ustedes aquí, hay una ponderación. De acuerdo, aquí también, de acuerdo a la exposición, ¿verdad? Allí esto, de todas maneras no se preocupe porque esto vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Bien, tenemos lo de, y la valoración de probabilidad, bien, para obtener directamente lo que se tiene aquí. Entonces, dependiendo de ese puntaje, pues aquí hay prioridad 1, prioridad 2 y riesgo aceptable. Entonces, se puede ver aquí las medidas de actuación. Por ejemplo, aquí se requiere lo que está marcado en rojo. Bien, se requiere corrección inmediata. La actividad puede ser detenida hasta que el riesgo se haya disminuido. En este caso sería, se puede paralizar una actividad, se puede paralizar la empresa, dependiendo de la situación y de acuerdo a ese previo análisis o previo diagnóstico se puede directamente, pues, analizar. ¿Ok? Bien, tenemos aquí lo que es tolerable, grado de riesgo, tolerable, bajo, medio, alto, intolerable. Y aquí están las acciones directamente por las que se van a tomar.
¿sí? O a ejecutar. Bien, tenemos lo que es el análisis de riesgo. Métodos comparativos se basa en la experiencia previa, registros, códigos y listas. Códigos, también puede ser una lista de comprobación o los llamados checklists, y el análisis histórico de accidentes. Están los índices de riesgo, proporcionan un método directo y simple de estimar los riesgos, y entonces aquí está lo que es el índice de fuego y explosión de Dow, o el índice de fuego, explosión y toxicidad de moho. Bien, aquí tenemos por último lo que es métodos generalizados. Entonces se basa en esquemas de razonamiento aplicable y cualquier situación. Son herramientas de análisis versátiles y de gran utilidad. Entonces tenemos análisis preliminar de riesgo, análisis de qué para sí, o sea, en este caso, conocer qué es lo que pasa en función a esas actividades, analizar el riesgo y operatividad. También existe un análisis de árbol de fallas, árbol de suceso, el diagrama, un famoso, y eso nosotros lo hemos visto en estadística, el diagrama de causa-efecto, sí, la espina, famosa espina de pescado. Y tenemos análisis de las modalidades de falla y sus efectos, y aquí nombramos la NT, la Norma Técnica de Prevención 674. Acuérdense que esto es de el Instituto de Higiene y Seguridad de España. El análisis fiabilidad humana, y tenemos esas normas técnicas. Bien, tenemos aquí, bueno, y culminamos. La prevención de accidentes no se debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido, en este caso, común, sentido económico. Esto lo dice Werner von Sein. Ya está en el aula, no sé si ha podido ingresar. Ya está el plan de evaluación. Nosotros iniciamos prácticamente el día de hoy y culmina el 22 o el 23 de agosto. Esto dura prácticamente un mes. Bien, la asignatura de ámbito jurídico e institucional de la gestión de riesgo. Bien. Ok. Vamos a tener 4 evaluaciones. Bueno, son 3 evaluaciones, pero en realidad están distribuidas con un porcentaje, ¿verdad? Que es en la segunda. Está distribuida en dos asignaciones, ¿ok? La primera es un caso práctico, ¿sí? Porque qué más que con tanta teoría es mejor un caso práctico, ¿sí o no? Así es, magíster, así es. Exacto. Bien. Vamos a analizar también lo que es una jurisprudencia, bueno, en este caso lo que llamamos aquí en Venezuela, no sé de dónde es usted, disculpe que pregunte. Magíster, yo soy de Ecuador. De Ecuador. Trabajo en la Ok. policía. Sí, trabajo en Ya la policía. está, ya iba a decir o Perú o Ecuador por el acento. Ah, sí. Bien, Sí, bien, soy de acá de perfecto, Ecuador. perfecto. Bien, Luis. Bueno, bienvenido. ¿Ok? La idea es, pues bueno, vamos a analizar, bueno, en este caso la jurisprudencia venezolana, ¿verdad? Eso es algo ya que sale, ¿verdad? Sobre ya situaciones, ya aparte, legalmente, ¿sí? A través de ya tribunales laborales, ¿ok? ¿Y a qué se llegó? Es lo que vamos a analizar también. Vamos a hacer un cuestionario y vamos a hacer otra actividad en función pues, del sitio donde laboran. ¿Ok? Bien. Ok. Este, completamente a la orden. Estamos atentos. Yo estoy atenta a mensajería interna y al foro de dudas. Bien. Bueno, aprovecho de una vez la oportunidad para presentarme. Yo soy ingeniero industrial, ¿sí?
tengo una especialización en higiene ocupacional y soy magíster en salud de los trabajadores. ¿Ok? Sí, Vamos a dar, por supuesto, en este caso, ámbito jurídico e institucional de la gestión de riesgo, que de una u otra forma, pues, es prácticamente la normativa, ¿sí? Que incluye a Venezuela o por donde se rige en Venezuela, ¿sí? Yo aparte de ser, bueno, facilitadora del IESI, también laboro para la administración pública aquí en Venezuela. Yo trabajo en lo que es en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSASER, que pertenece, es un instituto autónomo que pertenece al Ministerio del Trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es la? Estoy en el área de inspecciones, supervisamos empresas públicas y privadas, todo lo relacionado en materia de salud y seguridad laboral. ¿Ok? Y bueno, completamente a la orden. eh, no duden en preguntar, Luis, que para eso estamos. ¿Sí? gracias, Magíster, gracias. Bien, esta área es muy bonita, la del área de gestión de riesgos, ¿sí? Es muy amplia. Y bueno, si no hay este control de riesgo o no hay materia de salud y seguridad laboral en un centro de trabajo, en una organización, pues es probable que no exista ni efectividad ni eficiencia, y mucho menos productividad. ¿Ok? Porque Efectivamente, así es. aquí, así como hablamos de calidad, así como hablamos de la parte de otras áreas, la parte de seguridad y salud en el trabajo es muy importante. Bueno, en en otros países, pues existen reglas y normativas que, bueno, que nada más la ocurrencia de un accidente, pues puede llevar ¿a qué? A situaciones fatales, ¿sí o no? Sí, así No sé, es. de todas maneras, no sé cómo se estará manejando allá, pero podemos discutir eso también, ¿no? Bienvenido Sí, también en ese sentido de incluso cómo. yo acá en Ecuador trabajo en la Policía Nacional acá. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, podemos intercambiar y bueno, sería enriquecedora también conocer pues lo que es la parte de seguridad y salud laboral de cómo se maneja allá en Ecuador. ¿Ok? Sí, ok, Bien, Magíster. bien. Bueno, Luis, no sé si tiene una pregunta, no sé si ha podido revisar, porque prácticamente ayer, antier fue que subí el plan de evaluación, tiene que revisar el programa y bueno, y hay un material ya colocado allí en plataforma que lo podemos ir revisando. ¿Ok? Ok, Magíster, gracias, más Perfecto. bien. Bueno, bueno, Luis, entonces me despido. Gracias por su atención. Creo que son dos, usted y otra persona, pero bueno, de todas maneras esto queda grabado, esto se sube en plataforma, cualquier consulta, ¿ok? O revisión nuevamente del vídeo, ¿ok? Bien, Sí, ok, bueno, buenas tardes, gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ok, Magíster, cuídese. Gracias, igual.